Bueno, es muy curioso, ¿no? Ayer en la tarde, como hoy es lunes que grabamos, domingo en la tarde, ahí mientras llovía yo me entretenía con la computadora y entré en un periódico local en la red. Y me encontré con una nota que realmente me dejó perplejo, porque yo acababa de escuchar, de ver el video de una rueda de prensa en la que Vladimir Putin había contestado preguntas de la prensa en Estados Unidos. Y bueno, me encuentro con este despacho que viene de Washington y lo publica un periódico costarricense. El precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró este domingo que el mundo sería más seguro si no se hubiera acabado con la dictadura de Muammar Gaddafi en Libia y Saddam Hussein en Irak, y que hacer algo similar con Bashar al-Assad tendrá las mismas consecuencias en Siria. Hasta aquí dice, pero a mí me están... En una entrevista en el programa dominical Meet the Press, Trump consideró que Irak y Libia se han convertido en un desastre desde que Saddam Hussein y Muammar Gaddafi perdieron el poder, y los ataques para derrocar al líder sirio tendrán los mismos efectos. Comillas, no hubiera ocurrido lo que pasó en Benghazi, que solo se trata de una situación que fue terrible, dijo en referencia al ataque contra la misión diplomática de Estados Unidos en Libia en el año 2012, que causó la muerte de 4 estadounidenses, entre ellos el embajador del país norteamericano Christopher Stevens. Hemos gastado $2 billones, dice, son en realidad 2.000 millones, es porque $2.000 millones en Irak, probablemente $1 millón, $1.000 millones en Afganistán. Estamos destruyendo nuestro país, dice Trump. Añadió el multimillonario quien se opuso a la guerra de Irak impulsada por el expresidente George W. Bush. Esta es una cosa que yo no lo tenía presente. Ni lo habían destacado tampoco. No. Trump aseguró no tener nada en contra de que el presidente ruso Vladimir Putin intervenga en Siria para atacar al grupo yihadista Estado Islámico, pero también para ayudar al mandatario sirio a mantenerse en el poder. Asimismo, consideró que los ataques que han debilitado al régimen de al-Assad son los que han provocado el flujo masivo de refugiados sirios hacia Europa. Si nos fijamos en Libia, mira lo que hicimos allí es un desastre. Si nos fijamos en Saddam Hussein en Irak, lo que hicimos allí es un desastre. Esto va a ser lo mismo, sentenció. Cuando uno lee esa... Seguí. Cuando uno lee esa información, se queda perplejo, porque que venga y aquí empieza uno a decir, en estas circunstancias a lo mejor algunas cosas las haría mejor que Obama. Bueno, con esa declaración uno podía pensar que entrar a la izquierda del Partido Republicano. Sí. Si no tenía a la izquierda, Trump está encabezándola a partir de este momento. Sí, claro. Por supuesto que tiene las otras manifestaciones fascistas, claro. xenófidas. Eso. Pero bueno, en este campo de política internacional podría ser un buen aliado de Putin. Ustedes oyeron al contrario de Obama, el discurso de Tabaré Vázquez en Naciones Unidas. No. Bueno, el discurso fue el más corto de todos, pero él dijo: bueno, señores, tenemos que reconocer que el mundo es un manicomio que está en manos de los internos. Todo el mundo soltó la carcajada. Entonces, es interesante ese gobierno de Tabaré en este momento, porque se está discutiendo un tratado internacional que en sus siglas en inglés se llama TISA. Sí. Uruguay ahorita acaba de anunciar la semana pasada que se retira de TISA. Ajá. Es el único país que está oficialmente en proceso de salirse de ese tratado que está apenas en marcha, ¿verdad? Y que lo están denunciando como una cosa que es ajena o contraria a los intereses nacionales del Uruguay, porque tienden a privatizar salud, educación, pero de manera total.
Y los servicios públicos de igual manera. Entonces, es interesante esta política de Uruguay, hasta dónde irá a llegar, ¿verdad? Porque ni Mujica había hecho cosas tan radicales como esta, me parece. Y ahora viene Tabaré, que había sido anterior a Mujica, y viene más hacia un proceso de esta naturaleza. Hubo un tratado del Pacífico, pero amplísimo, en que está Costa Rica involucrado también. Pero no es la OCDE. ¿Ah? La OCDE, ¿no? No, es nuevo, es un tratado nuevo que lo manejaron en secreto, por lo visto. Pero es también, por ese estilo, es tremendo. Pero es el de la cuenca, el Pacífico. El del Pacífico, sí, no, pero no se llama de la Sí, que cuenca, incluye a México, Perú. Sí, todo. Sí. Sí. Pero es durísimo, ¿verdad? Y dicen que ya se aprobó. No sé. Bueno, por la Asamblea Legislativa creo que no ha pasado todavía. No. Que es donde tiene que aprobarse finalmente, ¿verdad? Sí se está en trámite, me parece que leí un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Trade International Service Agreement. Service. Sí, convierte todos los, Sí. todos los servicios en asuntos de carácter privado, privatiza todo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está, y entre eso está incluido educación, salud, etcétera. Y ahí es donde está, digamos, parte del problema. Aquí no se le ha dado, me parece. Yo no sé la sigla esa, TISA. Pero me pareció interesante ver que el gobierno de Uruguay acaba de salirse de ahí, ya públicamente lo dijeron, se salieron, se retiraron. No sé si eso tendrá un efecto ahí en otros países suramericanos. Tabaré Vázquez fue anterior a, ¿cómo se llama? Mujica. A Mujica, Sí. y volvió. Sí, fue también candidato del Frente Amplio uruguayo. Sí, claro. Pero bueno, habrá que ver, son situaciones que pueden Son mucho tener. más moderados los uruguayos. Bueno, Mujica fue muy moderado en sus actuaciones, ¿no? Y hacía mucho show en lo humilde que era. Bueno, fue consecuente, el tipo sí, fue una consecuente. persona agradable, tranquila. Curiosamente consecuente, porque Auténtica. rompió, digamos, la parte protocolaria de ser jefe de Estado de Uruguay Sí. en términos de las cosas formales que acompañan al presidente, el carro, la limusina, los guardas. Él siguió usando su bocho y viviendo en su granja de pollos y caradas, que era como un ranchillo. Él, digamos, se mantuvo, digamos, en la austeridad con que él había venido viviendo después de la cárcel, porque él pasó mucho tiempo en la cárcel. Un montón de años. Sí, claro. En el caso de Uruguay probablemente para muchos políticos en el mundo no es muy relevante porque es tan chiquitillo, ¿verdad? Uno se hace la ilusión de que lo que ocurre en un país de las dimensiones, por ejemplo, de nuestro, puede tener importancia y eso es muy relativo, ¿no? Eso cuenta también para países de los que hablamos mucho, pero demográficamente son muy limitados, como Noruega, ¿verdad? De Noruega en general se habla positivamente. Y claro, la influencia que puede tener está muy limitada por esa razón, ¿verdad? La población de Noruega es inferior en número a la de Costa Rica. En número, ¿verdad? Es un país igualmente de población adulta mayor, ¿verdad? Me parece. ¿O no? Probablemente, a ver, eso sí. Creo que esos países nórdicos tienen una situación muchísimo más avanzada que Costa Rica, digo, en términos de más cantidad de adultos mayores proporcionalmente a la población. A Alemania le ha pasado Porque eso. nosotros, digamos, en tendencia, y creo que en los próximos 10 o 15 años, si los datos no son contrarios, vamos a tener casi una población de casi 60% ya en edad de adultos mayores. E incluso por eso están haciendo las transformaciones importantes en el sistema de la seguridad social en términos de pensión y eso, que acaban de anunciar recientemente, de aumentar los plazos, de cancelar la posibilidad de adelantar el régimen de pensiones, de aumentar el número de cuotas a 460, aumentar la edad. Es decir,
Eso va a tener otro efecto, me parece a mí, que es que la gente amenazada entre comillas, por ese tipo de situaciones, tiende a pensionarse ya, antes de que eso entre. Bueno, ya aprobaron, para la caja ya aprobaron el sistema, pero eso amenaza todos los demás sistemas. Entonces, pues, creo que lo que va a haber es una fuga hacia el régimen de asumir la pensión más rápidamente, aquellos que ya lo pueden hacer y todavía quisieran seguir trabajando. Bueno, entre las cosas que tienen que ver con eso, que he estado viendo ahí en los ratos de esparcimiento, es la reacción un poco, la actitud un poco cínica, digo yo, pero no, dicen otros, a mí no me parece tanto, de ciertos empresarios alemanes que se felicitan abiertamente de contar ahora con posibilidades de reclutar personal con ciertas condiciones entre los inmigrantes. Incluso hay una foto muy impresionante de un ingeniero que tiene una posición de dirigente gerencial con un inmigrante africano joven que se está adaptando a las necesidades de la empresa concreta. Bueno, son personas que tienen una contribución que dar a una sociedad como la alemana, y entre las condiciones que se citan está eso, la gerontización de la gerontocracia. Gerontización de la sociedad. Pero además en muchos de esos inmigrantes debe haber gente muy calificada, Claro. que sale huyendo por razones no solo económicas, sino también de seguridad. Y que entonces se incorporan también a esas actividades. Analizando parte de esa información sobre Alemania, han estado haciendo como una selección de la gente que está con títulos profesionales y les están dando incluso prioridades para el aprendizaje del idioma y todo eso, justamente para sacarles mayor ventaja, como aquel caso que me parece que vos habías mencionado de aquel entrenador de fútbol. Bueno, claro. Que fue igual. Es una cosa muy sencilla, pero... Sí. Pero que al final le sacan el jugo. Claro. Y en una sociedad donde tienen un problema de vejez en Alemania, meter 800,000 y con posibilidad de aumentar a 1.600.000, que también oí decir, o leí, eso es refrescar la mano de obra asalariada básica, digámoslo así, en lo cual seguramente los emigrantes van a estar también interesados en trabajar. Primero van a recibir salarios, van a estar protegidos por la seguridad social alemana y resuelven un problema que probablemente ya los alemanes estaban sufriendo. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, yo recuerdo que allá a principios de la década de los 90, una de esas oportunidades que se dan de hablar con gente importante, me tocó estar en un pequeño grupo que discutía con un líder político costarricense muy importante influencia. también. Muy importante, ¿no? Y entonces recuerdo que una joven norteamericana graduada de Harvard planteaba esta cuestión. Bueno, si la globalización entraña una flexibilización del tránsito de capitales, de bienes y capitales e información, entonces no es lógico que también venga una flexibilización en el tránsito de la mano de obra. Y yo recuerdo que ese dirigente costarricense casi se le paró el pelo y preguntaba que por qué. Y a mí me produjo mucha extrañeza eso, porque yo encontraba tan lógico lo que estaba diciendo la gringuita, y como a un responsable de la política costarricense eso le sonaba extraño. Yo decía, hay una lógica tan clara en eso, sí. Y precisamente ahora uno lo puede ver aquí en esto. ¿Por qué la migración? Sí, porque obviamente la mano de obra
supernumeraria de unas regiones, o bien se le traen las inversiones a donde está ella, como está pasando migran, en se China, van, sí. o migran, y esto lo... Sí, sí, así es. lo Así de- es. Para el Está- caso centroamericano, lo que llaman el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, han liberalizado en ese sentido la frontera. La frontera se puede transitar libremente. Sí, sí. Nada más presentando el documento de identidad se pasa y no hay ningún problema. Es decir, no hay, el Pero- pasaporte técnicamente lo eliminaron en esos 3 países, mueven la mano de obra como quieren. Obviamente tienen una alianza estratégica de tipo económico-financiero en la zona y es una región que en el resto de Centroamérica está separada. No estamos ahí ni Nicaragua ni nosotros. Pero en Europa uno pasa por las fronteras muertas. Bueno, y igual, sabe, por supuesto que sí. Claro. Por la Unión Óyeme, Europea. bueno, pues claro, la Unión recuerdo Europea ayer era como un país que en sí, ¿verdad? pasaron un poquito de una remembranza histórica. ¿Cómo se llamaba el líder chino? Es que muy simpático. Deng Xiaoping, No, el Chu Enlai. no, Zhou Enlai, Zhou Enlai, Que era que ministro de Relaciones salió, Exteriores, sí, no, el que no era ministro, era presidente. pues presidente, no, comandante en jefe de todo. ¿Cómo era? Muy simpático. Sí, Chino. chiquitillo, chino, Chu. que salió, es que me suena Zhou Enlai, que salió y visitó un montón de países tal y regresó al Politburó Deng Xiaoping. y les dijo, no, Deng Xiaoping, no, No. y les dijo, vean, nosotros hemos estado equivocados. A mí no me importa el color del gato, si es negro, rojo, amarillo, lo que me interesa es que cace ratones. Creo que eso es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Pero me dio una risa porque... Que lo que importaba era que cazara. Pero lo sacaron, Sí, lo claro. sacaron y todos en el Politburó como extrañados, como viéndose así. Y fue el que introdujo ese capitalismo socialista que él inventó, el socialismo capitalista, no sé si es al revés. No, dicen Deng una Xiaoping, China sí. con un sistema político y 2 sistemas económicos. Sí, sí, sí. ¿Cómo la sí. definió? Así es. Sí, sí. Y recientemente el actual presidente de China, me parece que hace un par de meses por ahí, había anunciado que iba a convertir a toda la República Popular China en una zona franca. Ah, es cierto, Sí, sí. sí, sí. Y eso sí. provocó una reacción terrible Claro, en Estados claro. Unidos y en otros países Imagínate. de pensar que la China total se abriera como una zona franca donde cualquiera Claro, pueda llegar a invertir. Lo que pasa es que me imagino que Hollande, Francia, había estado feliz creyendo que es que los chinos están en la Edad Media. Claro. Holanda. Una zona franca. Ay, Dios. No, no, y ahí tienen, porque ellos empezaron primero con Hong Kong y luego con Macao. Sí. Es parte Y es curioso, han Y establecido empezaron una esa- relación con la China nacionalista muy cordial. Es decir, Bueno, existe la China. sí, sí. Ya no, la ya no- provincia la provincia de lo- Taiwán. de Taiwán. Sí, sí, así La le provincia llaman. de Taiwán, así le llaman los pero República lo Popular cier- China. Sí, sí, pero lo cierto es que, es decir, han establecido una relación cordial que durante tiempos fue tensa y durísima, ¿verdad? Por supuesto, pero además la cordialidad ahora es de relaciones económicas. Sí, claro. Los chinos de Taiwán invierten en la China comunista. Sí, sí, y sí, tienen claro. ahí sus áreas. Sí, 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 claro, claro. Y El manejo de Hong Kong ha sido muy No, inteligente. no, pero habíamos también, visto ¿ah? en un programa anterior, creo que Fernando lo había traído el tema, de cómo en la celebración del 70 aniversario de la derrota del fascismo en Asia, que lo celebran los chinos por primera vez en grande, con armamento y exhibición de armamento, invitan a la gente de Taiwán con Sí. una visión Sí, sí, de sí. filosofía muchísimo más pan-china, digamos, Sí, de toda sí, la China. exactamente, ¿verdad? muy amplia. Que además tienen cerca de 2.000 kilómetros cuadrados o algo así, o 12.000 kilómetros cuadrados, no recuerdo bien la cifra exacta, pero de un montón de islas que los chinos de la República Popular han ido apropiándoselas o tomándoselas de eso que Y está hay ahí al una que frente de la China. le han metido un montón de cemento y la han hecho enorme. ¿verdad? Bueno, como son los chinos que hacen Claro, los está puentes así, más cualquier- grandes. Cualquier cosa. Pero un día esto circuló en la red. Pues viendo el ejemplo de la muralla, ya podemos pensar lo que fueron capaces de hacer. Un día esto circuló en la red un texto como de agencia parecía, donde Taiwán le exigía a Costa Rica la devolución del puente de la amistad.
Y lo empacamos. No, pero ahora verás, Pues claro. además estaba mal hecho desde el principio. Bueno, lo que fuere, el asunto es que de pronto la noticia aparece mal ahí. hecho. Entiendo que tenía algunas fallas estructurales Sí, de no origen, sabía. pero dichosamente no se ha caído. Entonces, claro, la primera lectura obviamente produce un impacto. Y como, ¿qué es Como esto, que verdad? devuelva. Pero inmediatamente, uno tendría que ser muy tonto para no darse cuenta enseguida de que es una broma. Hay algunas publicaciones en la red que se lucen de vez en cuando con cosas así. Y por supuesto, ya yo lo dejé de lado, porque era una broma. Bueno, resulta que pasan 2 días y me llama alguien de aquí, de la zona de la península, preocupadísimo porque le acaban de decir eso. No lo había visto en la red. Y quería ver si yo tenía noticias. Y claro, el que le contó a esta persona, obviamente se la había creído. ¿Se imagina usted lo que es? Como llevarse el puente pues, de vuelta para... Más bien A mí hay que me- pedirles que hagan un puente paralelo que cruce todo el Golfo de 20 kilómetros. Sí, uno para inteligentes y otro para lentos. No, y ahí, para turistear, para hacer más No, yo atractivo sé, el turismo estoy local. bromeando. Óyeme, a Así mí como no, a mí tienen me el llama puente la sobre atención- Maracaibo, el lago. Sí, me llama la atención el manejo del asunto de, ¿cómo se llama? Lo que fue de Inglaterra por años, por contrato tal, ¿cómo se llama? De Macao y eso. China. en No, Hong Kong. en la, Isla, no, península, hombre, el pedacito Golfo. ese de Gibraltar. no, hombre, ¿De pero qué? en China, en China. En China. En China. Hong Kong. Hong Kong, sí. Hong Sí, Kong, sí, Hong Kong. El manejo que han hecho es una inteligencia tremenda. Es decir, cómo han eludido hasta huelgas y empezaron con unas broncas feas. La gente en Hong Kong, acostumbrados pues, al manejo con la Gran Bretaña. Y los chinos usaron una mano izquierda muy hábil y lo han manejado, pero de maravilla. Pero además eso estaba escrito en la pared, ¿verdad? Eso era un contrato a plazo fijo. Claro, no, pues claro que sí. Bueno, dice que hay que aterrizar. ¿A dónde? ¿En Hong Kong? No, pero, hay campo todavía. Ay, pero además el problema fue, en el caso de Hong Kong, la administración. sí, Porque al incorporarse a la China comunista, hicieron ahí una flexibilización para no poner al Partido Comunista de China gobernando Hong Kong, sino una mezcla ahí Sí, rarísima de sí, intereses sí. que venían del periodo británico con la transición. Y todavía hoy todavía hoy. se muestran fisuras en esa sí, relación. sí.